Buenas tardes. Hoy ya es el cuarto día de esta jornada. Lo que al principio, en el mes de julio, cuando teníamos las primeras reuniones, parecía hasta cierto punto un sueño, a esta altura casi hemos llegado a conseguirlo. Digo casi porque nos falta un poquito. Cuando acabe, nos reuniremos, haremos un balance de todo esto, haremos nuestra autocrítica, nuestra autoevaluación y demás, para prepararnos ya para el curso que viene. Hemos aprendido mucho, igual que ustedes, de los ponentes y de los fallos que hemos tenido. Entonces, vamos a ver si conseguimos para el futuro tener la posibilidad de que las dos ediciones que nos quedan, las cosas sean todavía mejor, que ya es complicado, ¿eh? Esto se llama la primera jornada de memoria democrática y, como diría Wyoming, mejor es imposible. Bien, empezamos con la jornada de hoy. Tenemos dos actividades. La primera va a ser, bueno, tenemos tres actividades. La primera va a ser una conferencia de Diego Caro Cancela, catedrático de la Universidad de Cádiz, Historia Contemporánea. Después tendremos una mesa redonda con algunos participantes y los que no hayan podido participar, haremos nosotros por ellos y contaremos algunas de las, vamos a decirles, hazañas que también hicieron en su momento para ser rebeldes, para no dejarse vencer, para intentar un mundo mejor. Intentaremos que eso por lo menos quede constancia de su actuación. Y por último, habrá un cante de unas letras, unos fandangos compuestos por Diego Fariñas, que ha venido el autor, y luego vendrá la cantadora también para cantarlo. Y después concluiremos agradeciéndole a todos ustedes el favor que nos han hecho con venir y la atención que nos han dispensado y el cariño con que nos han acogido. Dicho todo esto, pues paso al acto de hoy. Dicen que todas las presentaciones tienen tres momentos y esos tres momentos no pueden ser nunca largos. Uno es el autor, otro es el tema y otro es el libro. En este caso, como no es el libro, hablaremos de la conferencia. El autor es Diego Caro Cancela, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, especializado en la historia política y social de la Andalucía contemporánea. Inició su trayectoria docente hace ya bastante tiempo como maestro y posteriormente llegó a la cátedra universitaria. Desde este sitio donde él está sentado le contemplan más de 40 años de docencia entre una y otra. Es autor o coautor, entre otros, de los siguientes libros: La Segunda República en Cádiz, Elecciones y Partidos Políticos, que fue su primer libro allá por el año 87. Posteriormente, Burguesía y Jornaleros, Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático. Luego, La Utopía Racional, estudio sobre el movimiento obrero andaluz. Posteriormente, Violencia política y conflictos sociales. La Segunda República en Jerez de la Frontera. El primer liberalismo en Andalucía, política, economía y sociabilidad. Después, en el año 2009, El mundo campesino en la España de los años 30, del que fue editor. Posteriormente, en el año 2010, Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía, que dirigió esta publicación. En 2018, recientemente, La revolución de 1868 en Andalucía. Mucho más reciente, en el 2019, Anarquismo, represión y campaña de prensa, Alcalá del Valle, 1903-1919. Igualmente ha participado en el libro colectivo que está recientísimo, titulado El botín de guerra en Andalucía, cultura represiva y víctimas de la ley de responsabilidades políticas, 1936-1945. Se ha encargado del capítulo sobre la provincia de Cádiz. El tema que va a abordar tiene su raíz en este último libro, la ley de responsabilidades políticas, promulgada por las autoridades militares y civiles que dieron el golpe de Estado de 1936. Tuvo como objetivo central el castigo y el expolio económico sobre los demócratas que mantuvieron su fidelidad al gobierno legítimo de la República. Este sistema se mantuvo en el tiempo y además facilitó el robo encubierto, el desvalijamiento de economías familiares, haciendo recaer sobre ellas el pago de multas considerables, aunque el encausado hubiera fallecido. Julián Casanova llegó a decir que esta ley es el primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se asentó el franquismo. Con todos ustedes, Diego Caro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Y lo primero que quería hacer es agradecerle a Eugenio la amable presentación que ha hecho de mí y que es producto, pues, de la amistad que arrastramos desde hace ya casi 30 años, ¿no? En segundo lugar, quiero decir que para mí es un placer venir a Sanlúcar, venir a hablar de la República, de los temas estos de la historia del siglo XX, porque son cuestiones que están todavía candentes y, como les voy a intentar demostrar a ustedes a lo largo de mi intervención de día de hoy, todavía nos falta mucho por conocer sobre el carácter represivo y criminal que tuvo la dictadura de Franco durante bastantes años. Para la gente que además hemos nacido en Trebuena, venir a Sanlúcar es como venir a nuestra segunda casa, ¿no? Viene uno a Sanlúcar y se encuentra con gente de Trebuena, cosa que es un gran placer por todas partes, ¿no? Por tanto, para mí es un placer y espero que ustedes, lo que les cuente hoy, pues por lo menos les quede alguna idea de una parte que yo creo que hasta ahora ha sido muy poco conocida de la represión del régimen de Franco, que es lo que llamaríamos la represión económica. Durante bastantes años, desde que comenzó la transición, se ha estudiado bastante bien todo lo que fue, o se ha cuantificado todo lo que fue el asesinato, la persecución política de la que la dictadura de Franco hizo gala desde sus orígenes prácticamente hasta que feneció con la muerte del dictador en 1975, un régimen que nació matando y murió matando. Pero se ha conocido menos otro tipo de represión que practicó la dictadura de Franco por distintas razones. En primer lugar, por ejemplo, porque cuando llegó la democracia y la transición se primó más, por ejemplo, el recuerdo a todas estas personas que fueron fusiladas y que muchas de ellas, desgraciadamente, todavía hoy pues yacen en una cuneta o en una fosa por descubrir, por aquello de lo que se escribió sobre la transición, que se hizo sobre un pacto de silencio. No se quiso mover para evitar cualquier movimiento involucionista, que se removiera todo lo que había sido el recuerdo de la guerra, y por eso muchas familias pues no se atrevieron a contar lo que había ocurrido en sus casas pues hasta bien pasada la democracia. Yo recuerdo un libro que leí hace algunos años sobre un pueblo de la provincia de Huelva, en donde hubo una represión brutal en los años de la guerra, y el antropólogo que investigó el pueblo dijo que cuando hablaba con la gente, y había estado en los años 60, en los años 70 y en los años 80, bueno, pues el antropólogo cuenta en el libro que solamente en el año 82, cuando Felipe González ganó las elecciones, hubo familias del pueblo que se atrevieron a contarles lo que había sido los meses y los días de la guerra en él, ¿no? ¿Por qué? Porque se interiorizó por parte de los hijos de las víctimas, fundamentalmente, que esta era una historia oculta, que no había que hablar porque las familias estaban marcadas como derrotadas, y así va a ocurrir y lo va a hacer ver la dictadura hasta sus últimos días en 1975. Yo lo que voy a intentar contar en mi intervención es que hubo, además de una aniquilación física del adversario político, una aniquilación o la búsqueda de la ruina económica de muchos de estos adversarios políticos, algunos incluso de los que habían sido ya ejecutados o asesinados en las primeras semanas de la guerra o a lo largo de la guerra. Después que la ley no llegó en el año 39 y empezó de nuevo la persecución, la represión económica y otro tipo de represión a las personas, sino que ya en las primeras semanas de la guerra, en el mes de septiembre del 36, por medio de una serie de decretos del general que protagoniza el golpe en esta parte de Andalucía, el general de Queipo de Llanos, ya se iniciaron estas expropiaciones y estas incautaciones de una manera bárbara y desaforada contra las familias en los pueblos que se iban conquistando después del 18 de julio. También considero que esta ley, que ahora les comentaré a ustedes, forma parte de un entramado jurídico que creó el franquismo para mantener siempre constante la persecución contra sus adversarios y que no hubiera ningún tipo de respuesta organizada contra los mismos. Hablaré de lo que representa esta ley como aberración jurídica, bueno, cosas que han dicho ya destacados juristas con más capacidad sobre el mundo del derecho que yo, pero les voy a contar a ustedes fundamentalmente 4 aspectos de la ley que demuestran el carácter de aberración o de subversión de los principios del derecho con el que se ejecuta esta ley. Luego hablaré del caso de la provincia de Cádiz, que es el que he estudiado y que es el que se cuenta en este libro que Eugenio os ha comentado, que
es el único libro, junto con otro sobre Aragón, que se ha hecho en España sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en sus comunidades autónomas. Hay trabajos sobre provincias, sobre ciudades, sobre comarcas, pero realmente el único proyecto que se ha hecho sobre una comunidad autónoma completa, estudiando todas sus provincias, es este, que fue un proyecto en el que participamos 32 profesores de las 9 universidades públicas de Andalucía, coordinado por un catedrático de Almería, que hoy es el secretario de Estado de Memoria Democrática, mi compañero Fernando Martínez, y que ha dado lugar a una investigación que contabiliza y resume todo lo que fue la aplicación de esta ley en Andalucía. Repito, un caso excepcional hoy en España, porque solamente Aragón tiene un trabajo parecido a este. Hablaré también de los problemas que tiene esta ley en la provincia de Cádiz para estudiarla, el problema de la fuente, que ahora os la comentaré, y luego la aplicación de la ley, tanto en la provincia de Cádiz como el que a ustedes les puede interesar más, que es el caso de Sanlúcar, con todas estas limitaciones que le voy a comentar a ustedes. Y luego, finalmente, hablaré del largo recorrido que tuvo esta ley hasta su abolición definitiva, nada más y nada menos que en el año 1966, es decir, prácticamente 30 años después de que se pusiera en marcha. ¿Vale? Bien. Lo primero que llama la atención de la Ley de Responsabilidades Políticas es que no es una ley aislada, sino que forma parte de un entramado legislativo que hizo aprobar la dictadura de Franco después de ganar la guerra el 18 de julio, como ya he dicho, para neutralizar y aniquilar lo poco que pudiera quedar de oposición política una vez derrotada la República en la guerra. Por tanto, es un entramado jurídico que se soporta fundamentalmente sobre 3 grandes leyes. Esta, la Ley de Responsabilidades Políticas, del 9 de febrero del 39, que no es una fecha casual, sino que ahora le comentaré a ustedes por qué se aprueba en esta fecha. Después, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo del año 40, en donde se persigue fundamentalmente a 2 grupos de personas vinculadas por un lado a la masonería y por otro lado al comunismo, entendido en un sentido amplio, porque lo que hace el régimen, como ustedes saben, eso ocurrió aquí en Sanlúcar y en muchos pueblos, es que junto a las unidades de combate, detrás iba un servicio de incautación de documentos que cuando conquistaban un pueblo se incautaban de toda la documentación que podían en la sede de los partidos y los sindicatos que apoyaban a la República. Esa documentación se guardó durante muchos años en un archivo en Salamanca y hoy es un archivo público, el archivo de la memoria, porque ya está accesible a los historiadores, pero durante muchos años en la dictadura de Franco sirvió para analizar los expedientes y la documentación que se incautó para acusar a la gente o bien de que era de la masonería o bien de que era o estaba vinculado al Partido Comunista en un sentido amplio, porque sirvió para acusar a mucha gente de izquierda. Es una ley, por cierto, que quizás sea la menos estudiada de todas, porque igual que se ha avanzado bastante en el tema de las responsabilidades políticas, no se ha estudiado también todo lo que supuso esta ley, que es la tercera vez que se van a perseguir a sus adversarios políticos al amparo de una ley. No olvidemos que, por ejemplo, a mucha gente se le aplica primero el bando de guerra y se le enjuicia en un consejo de guerra. En segundo lugar, incluso asesinado, se le va a aplicar la Ley de Responsabilidades Políticas y ahora veremos quién se hace cargo de lo que le ocurre al inculpado. Y en tercer lugar, incluso afectado por el consejo de guerra, afectado por la Ley de Responsabilidades Políticas, se le abre otro proceso ahora por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Hay conocidas personalidades del Partido Comunista de la provincia de Cádiz que estuvieron perseguidas por las 3 vías, es decir, se les condenó en un consejo de guerra, se les fusiló, se le aplicó después de fusilado la Ley de Responsabilidades Políticas con las sanciones que se estaban previstas y después se le volvió a condenar por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Y luego, por último, está la Ley de la Seguridad del Estado del año 41, que reformó el Código Penal, y entonces vigente, para introducir nuevos delitos contra lo que el régimen llamaba la seguridad exterior e interior del Estado, y una ley que mantenía, bueno, en primer lugar, es una ley que juzgaba por tribunales militares. Yo siempre lo digo con mucho respeto, ¿no? Y hoy día, pues,
al ejército, en fin, yo creo que se ha ganado el respeto de muchos españoles por su actuación en muchos conflictos en los últimos años. Pero un amigo mío me dijo a mí una frase que a mí no se me olvida nunca, y yo siempre la digo. Me decía: Diego, la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Ya está. Entonces, claro, el que iba a la justicia militar, pues ya iba, digamos, eso los que hemos conocido los procesos del franquismo, sabemos cómo funcionaba, ¿no? Pero no solamente en la época de Franco. Yo, como ha dicho Eugenio, he llegado a estudiar un expediente de una revuelta anarquista de 1903 y he leído los 2 consejos de guerra. Bueno, ahí las garantías que tienen los procesados es que son absolutamente nulas, es decir, ni siquiera para nombrar su propio abogado defensor. Entonces, claro, con este marco legislativo es con el que el franquismo va a responder a esos intentos que hay incluso después del 39 de reorganizar al Partido Comunista, al Partido Socialista, de perseguir al maqui que estaba combatiendo en las montañas y donde hay una represión, como por ejemplo es el caso quizás más conocido por todos nosotros, que es el de las 13 Rozas de Madrid, las muchachas estas que fueron asesinadas, acusadas de pertenecer a la Juventudes Socialistas. Por tanto, lo que se perseguía era aniquilar y desarmar al adversario político. Hay un tema que yo creo que es muy interesante de estudiar y que se ha investigado muy poco, desde mi punto de vista incluso por gente vinculada al mundo del derecho, que es cuál es la inspiración jurídica que tiene toda esta ley represiva que aprueba el régimen de Franco. Bueno, hay estudios que ya han demostrado la influencia que la doctrina sobre el caudillaje y el liderazgo en la Alemania nazi elaboran los, entre comillas, teóricos del franquismo para crear el discurso del caudillo de Franco. Pero se le ha prestado menos atención a cómo influye la legislación de la Alemania nazi en leyes como esta de las responsabilidades políticas o la de la represión de la masonería y el comunismo, cuando en algunos casos está detectado que hay claras semejanzas entre la legislación, por ejemplo, que se aprueban en Nuremberg, las leyes de persecución de los judíos y otro tipo de leyes que se aprueban en la Alemania nazi contra sus adversarios políticos, y normativas que se aprueban en España como esta, a la hora, por ejemplo, de constituir tribunales de justicia, entre comillas, en la que tienen una notable presencia, como en Alemania lo tienen los tribunales del pueblo, el partido nazi, a través de sus letrados, en estos tribunales que se constituyen en España con los letrados vinculados al partido único de Falange Española. Ahí he puesto una foto de Serrano Suñer con Himmler, el jefe de la Gestapo, porque la colaboración que hay entre ellos es muy estrecha. Yo lo voy a decir, es decir, fue una verdadera vergüenza, desde mi punto de vista, y en fin, que este señor Serrano Suñer se muriera en la cama con más de 200 años, con más de 102 años, ¿no? Porque este señor fue responsable de la mayor represión que se hizo en la España de Franco. Y, por ejemplo, de una acción que a mí me parece verdaderamente criminal, como fue la entrega a la Gestapo de una lista de 300 nombres de republicanos españoles que estaban huidos en Francia para que los cogieran, se los colocaran en la frontera a la policía de Franco y los fusilaran en España. Y que va a provocar la ejecución de una parte de ellos, quizá la más conocida sea la de Luis Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Bueno, hoy sabemos que el segundo de la Gestapo, el segundo de Himmler, Paul Winder, estuvo en España asesorando a la policía franquista para crear la Brigada de Investigación Político-Social. Y es un tema que, repito, sería interesante seguir profundizando en él, porque la conexión entre la España nazi y la Alemania y la España de Franco y la Alemania nazi entre los años 39, 40 y 41 fue, en el aspecto represivo, tremendamente estrecha. Y se van a aprobar leyes como esta, que ahora veremos, que no tenían ninguna tradición en el derecho español y que incorpora conceptos como la represión económica, la incautación de bienes, la persecución a la familia, que son claramente de una impronta nazi. Bueno, la persecución, es decir, la represión económica contra los adversarios del régimen de Franco no empezó con la Ley de Responsabilidades Políticas en el año 39. Comenzó, como ya he dicho antes, desde las primeras semanas de la guerra. Concretamente, bueno, en el caso de España hay un bando, en el caso de Andalucía y de aquí de Sanlúcar, porque entró claramente dentro, en la zona de control de Queipo de Llano,
hay un bando que aprueba Queipo de Llano el 8 de septiembre de 1936, en donde ya declaraba ilegales a todos los partidos del Frente Popular y además le ordenaba a las autoridades militares que procedieran a la incautación de todos los bienes de estos partidos y organizaciones y también de los militantes, simpatizantes y afiliados que pudieran tener en cada uno de los pueblos y ciudades que se conquistaran. Fueron varios bandos, incluso esto se completa con una normativa que aprueba entre comillas, primer gobierno de Franco, que se forma en Burgos, la Junta Técnica del Estado, que también en el año 37 hace aprobar una serie de normas para sistematizar estas incautaciones. Para sistematizarlas, pero porque en algunos pueblos de Andalucía, a medida que van entrando las tropas rebeldes o las tropas golpistas, se estaba produciendo la incautación masiva de todo tipo de bienes, porque los moros que venían, digo los moros los moros y los soldados que apoyaban al régimen de Franco, entraban en los pueblos, hacían una auténtica racia y robaban en las casas o donde se encontraran con todo lo que encontraban a tu paso. Entonces, lo que se pretendió desde mi punto de vista era intentar un poco poner orden en esta rapiña desaforada que se estaba haciendo en aquellos momentos. Entonces, empezaron a practicarse una serie de decretos de incautaciones que se publicaban en el Boletín Oficial de la provincia y en donde se anunciaban a aquellas personas a las que la comandancia militar de aquí de Sanlúcar, por ejemplo, le había un expediente de incautación para quedarse con todos sus bienes. Se los quitaban, a lo mejor ya había sido fusilado, y estos bienes se quedaban embargados hasta que esta familia o pagara la multa que se le imponía, o lo perdía definitivamente, o se sacaba a subasta para que lo comprara el mejor postor, siempre cercano al propio régimen. En el caso de la provincia de Cádiz, analizando estos expedientes, nos hemos encontrado con 1.356 expedientados en los 42 municipios que tiene en la provincia. Y de estos cerca de 2.000, en Sanlúcar de Barrameda fueron 55 personas, que están perfectamente identificadas a través del Boletín Oficial de la provincia. En este aspecto, por ejemplo, Sanlúcar fue la tercera población de la provincia de Cádiz en donde se aplicó con más cantidad el decreto de incautación de bienes. Solamente Cádiz Capital y La Línea tienen más expedientados por estos decretos que la propia ciudad de Sanlúcar, cosa que ahora veremos que tiene unas consecuencias. Ahí les he puesto a ustedes, por ejemplo, no lo verán muy bien, pero bueno, de la derecha es uno de los decretos de los que se publican en el Boletín Oficial del Estado, de la provincia, en el año 38, que dice que de acuerdo con el decreto tal, se le abre declaración de responsabilidad civil a Rafael Ramos Rodríguez, Antonio García Cordero el Sordo, el hijo de Maceo. Esto también es otra historia, es decir, muchas veces estos decretos se publicaban sin identificar correctamente al personaje, incluso se equivocan en los apellidos, se equivocan en los nombres, es decir, que hay una inseguridad jurídica absolutamente total. José Rodríguez, el Lebrijano, toda esta gente les he puesto aquí uno en la portada del 11 de marzo del 38 y también otro, ¿no? Estos decretos van a servir para encausar, repito, a través de la incautación de bienes, fundamentalmente, en el caso de Sanlúcar, a la mayor parte de los sanluqueños que fueron enjuiciados en los 5 consejos de guerra, que me imagino que comentaría aquí ayer José Luis Gutiérrez Molina, que se celebran en Sanlúcar en los primeros días de junio del año 1937. 5 consejos de guerra que se saldan con una serie de penas muy importantes, en algunos casos de condena a muerte, pero que las autoridades militares aprovechan para incautarle las bienes a 43 de los 55 que aparecen en la lista. Es decir, la causa fundamental que va a llevar a la incautación de bienes a 43 sanluqueños será haber sido juzgados en estos consejos de guerra por procedimientos sumarísimos que se celebran aquí en la ciudad. 55, repito. Y esto va a explicar después por qué en Sanlúcar, entre comillas, habrá relativamente pocos inculpados por la ley de responsabilidades políticas. Aquí
les he puesto una relación de las personas, de los 43 sanluqueños que fueron encausados en estos consejos de guerra y que los 43 a los que luego se le aplicó los decretos de incautación, de bienes. Bueno, pues esto sigue su marcha, las incautaciones en el año 36, 37, 38 y el 39, y en el año 39, a principios de febrero, el régimen saca una ley nueva, que es la Ley de Responsabilidades Políticas. Una ley que tiene una gestación, por lo que sabemos, un poco larga, porque ahí hay una serie de disputas entre los jerarcas de Falange, los mandos del ejército, sobre quién controlaba estos tribunales que planteaba la ley, quién eran los que iban a abrir las instrucciones, cómo se iban a juzgar. Es decir, sabemos que hay una ponencia que se elabora en el año 38, que hay una cierta tensión entre las familias políticas y militares que apoyan a la dictadura, hasta que finalmente a principios de febrero sale la ley adelante. ¿Por qué se aprueba en febrero del 39? Pues porque la caída de Cataluña era inminente, es decir, ya la guerra había avanzado bastante, ya las tropas franquistas estaban a punto de conquistar Cataluña, ya estaban saliendo por el exilio de la frontera miles de catalanes y refugiados españoles en Cataluña, que los que podían se llevaban los pocos, los muchos bienes que tuvieran, y entonces, en previsión de que Cataluña iba a caer ya, el régimen hace aprobar la Ley de Responsabilidades Políticas. Dice Ignacio Fernández de Castro que es uno de los textos jurídicos del franquismo que más clara y contundentemente muestra el carácter represivo del régimen contra sus partidarios. Cualquier persona física o jurídica podía verse privada de sus bienes, desterrada o inhabilitada por un tribunal especial. Es decir, cualquiera que se moleste en leer esta ley, la ley tenía tantos supuestos, hasta 17, por los cuales una persona podía ser condenada, que, en fin, bastara que uno o alguien tuviera una relación con alguien que se le sonara vinculado al Frente Popular, no hubiera tenido un comportamiento, entre comillas, manifiestamente favorable al régimen en la guerra, que desde luego podía ser víctima de la misma. Pero es que la ley en sí mismo era una auténtica aberración jurídica, fundamentalmente porque vulnera, como yo decía antes, 4 principios que son básicos para cualquier estudiante de Derecho. Principios, bueno, que el derecho occidental, yo creo que incluso hasta el derecho romano, que es del que bebe el derecho occidental, lo respetaba, ¿no? Por ejemplo, primer principio, que además es una frase romana: nulle crime, nulle pena sine lege. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber ningún crimen, ninguna condena, ninguna pena, si no hay una ley. Bueno, pues esta ley se saltaba esto a la torera, porque consideraba delito haber militado en un partido político, haber estado en una manifestación desde el 1 de octubre de 1934 hasta el 18 de julio de 1936, cuando en aquella época la pertenencia a un partido político era legal, la actuación de un interventor en unas elecciones era legal, cuando ir a una manifestación era legal, o además amparada por la propia Constitución de la República, que incitaba a la participación política de los ciudadanos. Bueno, pues ahora, con efecto retroactivo, se va a encauzar, de acuerdo con este principio, con esta causa desde el 1 de octubre. Bueno, ¿y por qué el 1 de octubre del 34? Es fácilmente deducible, porque fue justamente antes de la huelga general revolucionaria, entre comillas, de octubre, de Asturias fundamentalmente, del 34, ¿verdad? Entonces, todo el que hubiera estado implicado en cualquier acto, repito, desde entonces hasta el 18 de julio, podía ser víctima de la aplicación de la ley. Repito, cuando entonces era una práctica absolutamente legal y permitida por la ley, ¿no? En segundo lugar, la ley también vulneraba otros principios jurídicos que también vienen en romano: non bis in idem, es decir, nadie podía ser condenado 2 veces por el mismo delito. Bueno, eso, en fin, ahora hemos tenido algunos casos extraordinarios de corrupción y efectivamente a un tío que se le condena a un juicio, pues no se le puede abrir una causa penal por el mismo delito, sino que ya se considera. No, aquí uno iba a ser condenado incluso a muerte en un consejo de guerra sumarísimo,
y una vez fusilado o ejecutado, se le abría un expediente por responsabilidades políticas. Porque además esto tiene una maquinaria, cuando uno lee el Boletín Oficial de la Provincia, es una maquinaria inexorable. Es decir, a los que hacen los decretos, a los que van aplicando la ley, les da igual dónde esté el tío, la señora o el que fuera. Va publicando que el día 15 tiene tantos días para comparecer ante el tribunal, el día tanto tiene tanto tiempo para entregar la justificación. Fulanito queda condenado, ahora veremos un caso, aunque está en paradero desconocido, y le habían fusilado 10 días antes. Y decía el decreto que estaba en paradero desconocido. Entonces, segunda barbaridad, te repito, segunda barbaridad, condenaba, de hecho, Antonio Barragán, que lo ha estudiado, lo veremos ahora, en la provincia de Córdoba, la mayor parte de la gente inculpada por la ley lo es porque previamente ha sido condenado en un consejo de guerra sumario. Es decir, que las personas, muchos de ellos fusilados, lógicamente, también, ¿no? Tercero, bueno, hoy nadie discute que en la justicia normal y corriente la responsabilidad penal es individual, ¿no?, de las personas. Tú cometes un delito, tú lo pagas, pero a nadie se le ocurre cuando una persona comete un delito, pues si tú no lo pagas, tu hijo va a ir a la cárcel. O si tú no pagas la multa, pues la va a pagar tu familia. Y si no la puede pagar, pues lo embargamos los bienes, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad colectiva que se establece hasta los 14 años. Es decir, a partir de 14 años, cualquier persona en España podía ser responsable civil subsidiario de la condena pecuniaria o de la condena económica que le pusiera la ley de responsabilidades políticas. O su familia. Yo conozco casos muy conocidos. En fin, el caso más conocido que conozco es Daniel Ortega, una persona muy vinculada, muy importante del Partido Comunista de Cádiz, que vio cómo prácticamente pierde todos sus bienes porque a él lo han fusilado y la multa, las 30.000 pesetas de multa, las tiene que pagar, ¿no? Se la imponen a su familia y a los 2 hijos que tenía. Digo por poner un caso, ¿no? Luego, y en tercer lugar, ¿quiénes son los tribunales que van a aplicar esta ley? Pues se crean 17 tribunales regionales y luego en cada provincia se crea un tribunal provincial que son los que van a tramitar estos expedientes. ¿Quiénes forman este tribunal? Pues para que ustedes vean la prueba de la imparcialidad, representantes del Ejército, de la Judicatura y de Falange, que repito que este es el dato que lo asemeja mucho a la legislación nazi. Tener en los tribunales, allí en Alemania se llamaban los tribunales del pueblo, donde había fiscales y letrados que representaban a la policía o al partido único y que acusaban al inculpado. Bueno, el caso de Cádiz es paradigmático. En el caso de Cádiz, la persona que instruye la mayor parte de estos expedientes es un señor de Jerez que se llama Antonio Solís Pascual. Yo les podía contar a ustedes la biografía que tengo de este señor, pero de luego Antonio Solís Pascual podía ser cualquier cosa menos imparcial. Era una persona joven que, curiosamente, cuando se proclama la República, estuvo vinculado a la agrupación del Servicio de la República, el grupo que crearon los intelectuales como Ortega, pero que después tiene una evolución derechista que a partir ya del año 33-34 le lleva a vincularse a toda la derecha reaccionaria de Jerez, participando en sus actos públicos con los carlistas, con la CEDA y con toda esta gente. Y cuando llega el 18 de julio, pues uno de los primeros que están en Falange y se afilian a Falange y participa como periodista, él era abogado también, participa como periodista cubriendo la conquista de los pueblos de la sierra que van haciendo las tropas franquistas. El batallón de Zamacola, los carlistas, el tercio Nuestra Señora de la Merced, las tropas de Franco, vamos, las tropas de los militares que apoyaban de Varela, etcétera, etcétera. Y además, bueno, también, pues esto hay que decirlo porque es la condición humana. Había visto cómo uno de sus hermanos, que también era falangista, había muerto cuando intentaron los nacionales conquistar Ubrique. Pues ustedes imaginaros a alguien que ha visto a un hermano muerto en la guerra, con qué objetividad iba a juzgar a la gente que estaba enfrente de él, ¿no? Pues ya podéis imaginaros la parcialidad que va a tener este señor, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de la ley que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia a mediados de...? Pues lo dice muy claramente. Dice, liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos o omisiones graves a formar la subversión roja y a mantenerla viva durante más de 2 años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible del movimiento nacional. Este es el objetivo. Y para cumplirlo, como yo decía antes, pues se establecen los supuestos por los que uno podía ser encauzado por la ley. 17 supuestos. Los tengo aquí anotados, no se los voy a leer. Vamos, simplemente les voy a comentar los más importantes.
Por ejemplo, el primero, haber sido condenado por un tribunal militar, que es el caso más frecuente. Segundo, haber ocupado cargos directivos en los partidos que formaban el Frente Popular. Todos los partidos de izquierda, que además se publican con nombre y apellido en el decreto, en la ley, son estos partidos, para que quedara claro. Haber, por ejemplo, y esto sí tiene, ahora veremos la discrecionalidad, haber sido interventor del Frente Popular en las últimas elecciones de la República, las del 16 de febrero del 36, pertenecer a la masonería, haber realizado actos, fíjense ustedes, que hubieran fomentado la anarquía en sus pueblos y ciudades. ¿La anarquía eso qué es? ¿No? No lo podemos entender. O, por ejemplo, haber permanecido fuera de España 2 meses y no haberse puesto a disposición de las autoridades rebeldes franquistas y incorporándose a fila. Hasta 17. Yo cuando leía esto y hacía esta investigación me acordé de, por todos estos supuestos, de un decreto, de una ley de amnistía que Fernando VII, el famoso Fernando VII del siglo XIX, tuvo que aprobar cuando la Santa Alianza le devolvió al trono como rey absoluto en 1923, es decir, ahora estamos conmemorando el 200 aniversario del trienio liberal, que fueron esos 3 años en donde durante su reinado solamente estuvo en vigor la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, hubo una represión tan brutal que los mismos que lo colocaron en el trono con los 100.000 hijos de San Luis le obligaron a decir, usted no puede gobernar matando gente todos los días, usted tiene que perdón y que la gente se relaje y que todo el mundo pacíficamente, en fin, se integre en la vida del país. Entonces Fernando VII, contra su voluntad, se vio obligado a aprobar una ley de amnistía. Pero era una ley de amnistía que tenía tantas excepciones que lo que provocó fue un incremento de los exiliados. ¿Por qué? Porque todo el que se vio reflejado en esas excepciones, pues dice, bueno, como yo me quedo aquí, me aplica esta norma y a la cárcel o fusilado o ejecutado, ¿no? Bueno, pues esto es igual, es decir, cuando ustedes leen los 17 supuestos, ustedes dicen, bueno, es que cualquiera podía ser víctima de la ley. Cualquier persona que por pasiva o por activa hubiera tenido algún vínculo con el Frente Popular. ¿Por qué se le aplica a unas personas o a otras la ley? Porque le dio la gana a los que mandaban en San Lucas, en Trebujena, en Jerez, en Cádiz o donde fuera. Sí, aquí voy a poner después algunos ejemplos. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, no se le aplica la ley y se le fusila al último alcalde republicano de San Lucas, a Bienvenido Chamorro? Pues no se le aplicó, lo fusilaron y lo dejaron fusilado al pobre. Pero, sin embargo, fusilan, le aplican, como ahora veremos, el decreto de incautación de bienes primero, le quitan todos los bienes o le embargan los bienes y después la ley de responsabilidades políticas a un concejal socialista, a Peña González, ¿no? Salvador Peña González. ¿Por qué al primero no y a este sí? Porque les dio la gana. Porque alguien le tenía más ganas de los que mandaban, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto lo vemos en todos los pueblos y ciudades donde se hace la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque era tan arbitraria, tan absolutamente antijurídica, que bastaba que uno le tuviera ojeriza a otro, una venganza personal, como ahora veremos, y ya se le aplica la ley con todas las consecuencias. Por tanto, estableció los supuestos. ¿Quién podía denunciar a alguien ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas? Pues la jurisdicción militar, que inmediatamente, cuando había un consejo de guerra y condenaba, trasladaba la sentencia al tribunal provincial y le decía, ahí tiene todos estos encausados, pues ya le puede abrir un expediente. Era, en cierto modo, para que ustedes me entiendan, un complemento de la justicia militar. Es decir, la justicia militar lo iba a condenar por esta justicia al revés, por auxilio a la rebelión, los que se habían rebelado, ¿verdad? Y ahora dice, no, y ahora le vamos a quitar todos los bienes que podamos o lo vamos a hacer otra cosa, lo vamos a inhabilitar o lo que sea. Por tanto, la ley va a actuar como complemento de la justicia militar. En segundo lugar, cualquiera podía denunciar ante el tribunal, ante las autoridades locales, fulanito de tal, este era del Frente Popular, yo lo he visto en la manifestación, iba con la bandera en la primera fila. Eso a muchas personas les costó una cosa como esta. O por el propio tribunal, ¿no? Por el propio tribunal, por la policía, por la comandancia de puestos, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera podía ser víctima de un expediente. ¿Qué tipo de sanciones le podía caer? Pues había de 3 tipos. Desde luego, la gorda la había caído ya con el tribunal militar, o la habían fusilado, o la habían mandado a 30 años de cárcel, o lo que fuera, pero ahora le venía otra. Primera, podía ser, si era funcionario o empleado público, podía ser condenado a inhabilitación total o parcial.
Es decir, alguien que fuera empleado del ayuntamiento, como ahora veremos un caso de Sanlúcar, usted está inhabilitado por 5 años y no puede volver a su puesto de trabajo, que luego era toda la vida, claro. Por tanto, aquí hubo cientos de personas, funcionarios públicos, que sobrevivieron a la represión, pero que se vieron en la calle a ser expulsados del puesto de trabajo que ocupaban fundamentalmente en la administración pública. En segundo lugar, se le podía extrañar, desterrar o confinar. Esto en Cádiz yo lo he visto muy poco, solamente he encontrado 2 casos, pero Cádiz, por la documentación, es un problema esto, ¿no? Por ejemplo, encuentro un caso de un señor del Prado de Rey al que se le condena a extrañarse, es decir, a no aparecer por el Prado de Rey en toda su vida, a 200 kilómetros de distancia. O aquí a un concejal de Sanlúcar, a un señor de Sanlúcar, que luego veremos, desterrado de Sanlúcar, o por ejemplo, a un alcalde de Chiclana, que era el pobre un topo, porque estuvo escondido, estalló el 18 de julio, era Javier Cortijo se llamaba, era de Izquierda Republicana, y como lo iba a matar, se escondió en su casa con la ayuda de su familia y estuvo escondido. Entonces estaba declarado en reverdía, pero lo juzgaron por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y lo condenaron a un destierro de Chiclana durante 10 años. El hombre, el pobre, tuvo mala suerte porque estando escondido tuvo que salir porque le entró una enfermedad grave y entonces, claro, ya no tenía más remedio. Y ahí, eso fue en el año 45, el pobre salió del escondite, había estado 9 años escondido. El pobre salió, pero al poco tiempo murió por una cosa de estómago grave, ¿no? Pues lo extrañaron también. Y aquí también van a condenar a alguna gente a extrañamiento y después a inhabilitación, ¿no? Y luego la sanción que le podía caer también más gorda, que era una multa. Una multa que podía ir desde las 100 pesetas repetidas, 1000 pesetas. Bueno, en el caso de Cádiz la multa más gorda que yo he encontrado es 80.000 pesetas, que se le pone un concejal de Tarifa, de Tarifa, que era una persona adinerada, pero bueno, este fue hábil y Fili fue listo y como estaba en Tarifa, cogió y se llevó una parte de sus capitales a Marruecos y allí esperó la multa. Y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, para que tengáis una idea, en Málaga le ponen una multa, la multa más sonada es a un diputado republicano, 500.000 pesetas. Bueno, y al presidente de la República depuesto, Alcalá Zamora, que era consuegro de Queipo de Llano, porque esto es una historia también en la familia. Bueno, hay un historiador, una historiadora que se llama Genoveva Alcalá Zamora Queipo de Llano, que es hija de nieta de los dos, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Bueno, esto es una historia breve, una cosa de Lola, ¿no? Es decir, porque cuando Queipo de Llano era republicano, fue republicano al principio, ¿verdad? Cuando Alcalá Zamora fue presidente de la República en el año 31, se lo llevó como jefe de su casa militar. Entonces, unos tenían niñas, otros tenían niños, y hubo un matrimonio entre ellos, ¿no? Pero después, eso no impidió que Alcalá Zamora, en fin, en una situación final de la República muy triste, se tuviera que exiliar de España y le pusieron una multa de 50 millones de pesetas, la más alta que hay. Que, por cierto, esto hay que decirlo, esto no le gusta a la familia que lo cuente, esto formo parte del patronato Alcalá Zamora de Priego y a la familia no le gusta contar esto, pero es que, en fin, parece que ese consuegro de Queipo le ayudó algo, porque la familia nunca pagó los 50 millones. En los años 40 tenía todos los bienes embargados, pero hubo ahí un apaño y le devolvieron los bienes pagando creo que $500.000 de pesetas, porque tenían cortijos y tenían fincas, ¿no? Es decir, que a Azaña o a uno de los ministros de la República le ponen 20 millones de pesetas, es decir, cantidades brutales, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? Es decir, ya tenemos la ley, tenemos las causas de inculpación, el tipo de sanción. ¿Cuál es el problema que tiene estudiar la ley esta en la provincia de Cádiz? El que me he encontrado yo, desgraciadamente. Pues que realmente, a diferencia de otras provincias, en donde todos los expedientes que se elaboraron al calor de esta ley en los juzgados pasaron a los respectivos archivos históricos provinciales, en Cádiz no ha ocurrido esto, sino que se ha perdido la mayor parte de los expedientes. Entonces, solamente se ha conservado en el archivo histórico provincial los expedientes del Partido Judicial de Chiclana, Vejer y Conil de la Frontera. 100 y pico de expedientes. Los demás, eso incluso hubo como esto estaba financiado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía de entonces, hubo un requerimiento al juez decano de Cádiz y de todos los juzgados para que informaran si en algún archivo judicial había constancia todavía de que estos expedientes se conservaban. No se encontró en ningún lado, nada más que esto de Cádiz. Entonces, claro,
¿esto quiere decir que no podemos estudiar esto? Hombre, claro, siempre te deja, la documentación te deja un margen de actuación. ¿Cuál fue la única alternativa que tuvimos? Pues como sabíamos que todas las personas que eran inculpadas tenían que verse publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, pues se trataba de coger el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, desde el año 36 hasta el 45, que es cuando está en vigor la ley, y sacar uno a uno todos los datos. Y así fue. Hemos estado rastreando todo el boletín oficial y sacar eso. Y además, como sabíamos también que algunos expedientes estaban en Madrid o en Alcalá de Henares porque eran causas muy conocidas o porque va a haber algún indulto, pues también fuimos a Alcalá de Henares y sacamos los expedientes de cerca de 133 gaditanos que fueron indultados en el año 59. Después hay más investigaciones de gente que ha trabajado en la provincia de Cádiz, historiadores y compañeros míos, y aquí en el caso de Sanlúcar, pues también para completar los datos de las personas afectadas, pues tenemos los que ustedes conocen igual que yo, ¿no? Los trabajos de José Antonio Viejo, los del libro famoso de Manuel Barbadillo, el de Narciso Climen, el libro de Eduardo Lobato, que es el primero que utiliza públicamente los datos de Barbadillo, lo que ha escrito también Fernando Romero y alguna cosa de Gutiérrez Molina y la consulta al propio archivo municipal, ¿no? Entonces, con todo eso, hemos podido reconstruir hasta donde hemos podido, pues, la aplicación de la ley en la provincia. Y les tengo que decir a ustedes que creo que la fuente del Boletín Oficial de la provincia es bastante fiable, porque, por ejemplo, toda la gente que José Luis Gutiérrez Molina cita a través de la justicia militar están publicados en el Boletín Oficial de la provincia. Quiero decir que no hay grandes disonancias y, por tanto, los datos que les voy a dar cuantitativamente son bastante fiables del número de inculpados y su distribución por los pueblos y por las ciudades de aquí de la provincia. Por ejemplo, ¿cómo se encuentra esto uno en el Boletín Oficial de la provincia? Pues a través de un edicto como este, ¿no? Ahí tienen ustedes, del 29 de agosto del 41, la resolución del tribunal que condena a Daniel Ortega Martínez, el principal dirigente del Partido Comunista de España en Cádiz, médico, diputado del Frente Popular, lo condena, dice que el expediente número tal, instruido contra Daniel Ortega Martínez, en ignorado paradero. Bueno, esto es del 29 de agosto. 2 semanas antes lo habían fusilado en la cárcel de Cádiz, a Daniel Ortega, después de hacer un recorrido por varias cárceles de España, porque le abrieron 2 procesos sumarísimos, por su significación política, por su vinculación con la provincia de Cádiz. Bueno, pues en paradero desconocido le ponen una multa de 30.000 pesetas, una de las más altas de la provincia de Cádiz. Que como él estaba fusilado, pues ¿quién va a hacerse cargo de la multa? Pues los bienes que dejó, que estaban a nombre de su mujer y de sus hijos, ¿no? Esto de al lado es un informe tipo, que es lo que yo he encontrado en muchos archivos municipales, de lo que pide el Tribunal Provincial a las autoridades municipales, a Falange, al comandante de puesto de la Guardia Civil y al cura párroco. Entonces, a la hora de hacer el expediente, el instructor pide 4 informes fundamentalmente. Y además permitía que compareciera testigos que voluntariamente se prestaran a declarar. Normalmente, eso es, en contra del inculpado, ¿eh? Pero estos informes, por ejemplo, están aquí en Sanlúcar, sobre todo los del decreto de incautaciones. Se pueden encontrar, bueno, aquí está Nieves, ¿no? Se pueden encontrar aquí en el archivo, menos hay de las responsabilidades políticas, ¿eh? Entonces, claro, con este abanico de fuentes, el resultado es el siguiente. Aquí tenéis los datos de la provincia de Cádiz, casi 3.000 y pico de... Ahí no lo veo yo bien de chiquitito que está. Un momentito, por favor. Es decir, ahí... Lo veis tú bien ahí, ¿no? Yo es que no lo veo aquí en el ordenador. Total, 3.996. Es decir, 3.996 expedientes, casi 4.000. Casi 4.000. En el caso de Sanlúcar, que es el que nos interesa, como veis, hay 55 expedientes de incautaciones, hay 2 expedientes que empiezan siendo de incautaciones y después lo coge la ley de responsabilidad política, y solo 16, digo solo entre comillas, solo 16 de la ley de responsabilidades políticas, lo que da un total de 73 expedientes. O expedientados. Esto es mucho o es poco, depende, como ustedes comprenderán, ahora los comentaremos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay en otros sitios, en Cádiz, por ejemplo, 929. En Trebujena, que es el más chico, solamente 7, ahora veremos por qué, ¿no? Es decir, que te encuentras una casuística muy heterogénea, producto, como ya he dicho antes,
de una ley totalmente arbitraria. Por tanto, si la ley era arbitraria, todo esto va a depender de lo que pasa en cada pueblo y en cada ciudad, de la condición humana, si ustedes me lo permiten, o de las ganas que le tenían a algunos, ¿no? Los expedientes se van instruyendo y el ritmo de instrucción es curioso, ¿no? Empieza lentamente en el año 39, sigue lentamente en el 40 y ya en el 41 se desborda. Es decir, la documentación demuestra, los edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia demuestran que el propio juzgado estaba desbordado de la documentación y de los expedientes que le llegaran, porque era cuando estaban haciendo masivamente los consejos de guerra y otro tipo de actuaciones para tan abarrotados y desbordados estuvieron de papeles que dieron normas internas para que se aliviaran la gente que tenía cargas más leves, ¿no? Y que se le dieran 2 salidas hasta el año, fijaros que en el año 43 solamente hay 1. Después hay 90 en el 44 y finalmente en el 93, en 199 en el 45, ¿no? Y este ritmo también lo podíamos aplicar prácticamente a casi todos los pueblos, porque se confirma, por ejemplo, con la documentación que hay en el Ayuntamiento de Cádiz de los informes que elabora el Ayuntamiento. Sigue más o menos este ritmo, ¿no? Los 900 y pico de informes van poquito a poco, el culmen está en el 41 hasta finalmente llegar al 45. Bien, ¿por qué hay este desequilibrio territorial, ¿no? Yo pongo ahí, Cádiz tiene 812 inculpados y Jerez solo 171. Y Cádiz y Jerez tenían la misma población, 70 y tantos mil habitantes. Bueno, pues, o por ejemplo, en Prado de Rey afecta a 136, que es un pueblo que entonces tenía la misma población que Trebujena. Y en Trebujena la ley solamente le afecta a 3 personas, a otras 3 las incautaciones y a 1 las 2 cosas, ¿no? Sí, ¿por qué esta diferencia de unos sitios a otros? La arbitrariedad, pero bueno, también se pueden explicar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué tanta gente en Cádiz? Porque las autoridades de Cádiz decidieron llevar a rajatabla uno de los supuestos de la ley, que era encausar a todos los interventores del Frente Popular. Cogieron la lista, los interventores de la lista estaban en el archivo, cogieron la lista y no dejaron ni uno fuera. Eso, por ejemplo, no ocurrió en Jerez. No ocurrió en Jerez. Por tanto, de ahí se van a escapar cientos, decenas de personas que podían haber entrado y que no entraron, ¿eh? Eso es una diferencia. Segundo, ¿por qué en Sanlúcar, entre comillas, solamente hay 16, tampoco hay mucho en San Fernando y en Chiclana? Pues porque, lógicamente, hay pocos implicados por la ley, pero porque había habido mucho en las incautaciones. Ya lo comentaba, en Sanlúcar solamente hay 16, entre comillas, inculpados por la ley, pero es que había habido 55 por las incautaciones y 2 que duplicaban las incautaciones y la ley, ¿verdad? Después, hay muchos en los municipios de la Sierra de Cádiz. ¿Por qué? Porque fue una zona de frente de batalla, de gente que planteó resistencia a la República las primeras semanas, ¿verdad? La resistencia a las tropas de Franco, y fueron conquistándola. Después muchos republicanos de la Sierra huyeron cuando iban llegando las tropas franquistas, huyeron a Málaga. Y cuando cae Málaga, en febrero del 37, hubo una locución famosa, no sé si de Franco o de alguno de ellos, digo, no, el que no tenga delito de sangre no tiene nada que temer, que vuelva a su pueblo, que se reincorporará a la vida normal. Sí, allí lo estaban esperando, ¿eh? Entonces toda la gente que volvía, pues lo fueron cogiendo y lo fueron encauzando. Por eso hay muchos procesos, muchos consejos de guerra en la zona de la Sierra y por tanto va a haber muchos implicados por la ley de responsabilidades. El caso de Prado de Rey es un caso muy singular. Prado de Rey, que en la República era Prado Libre, cuidado, ¿eh? Entonces, claro, en Prado de Rey, ¿qué es lo que ocurre? Que había habido, bueno, Prado de Rey fue el único ayuntamiento, el único pueblo de la provincia de Cádiz en donde triunfó la huelga general de Asturias, la huelga general del 34, el único. Durante un par de días, los obreros del pueblo, con el Partido Socialista al frente, un líder obrero que tenía, se hicieron con el control del pueblo, cogieron el ayuntamiento hasta que llegaron tropas de Guardia Civil de Villamartín, de los pueblos, y lo acabaron. Y eso va a generar en el pueblo una situación, bueno, le prenden fuego también al archivo, destruyen cosas municipales. Cuando llegó el 36, pues todos los que habían estado señalados por este movimiento, pues lo cogieron inmediatamente. Bueno, yo le voy a contar a usted una anécdota personal. Yo, que demuestra esto del pacto de silencio de la transición. Yo fui a una conferencia a Prado de Rey en el año 88, y me dijeron que en Prado de Rey no había sindicato. ¿Cómo que no hay sindicato? No.
Digo, aquí no hay ni comisión obrera ni UGT. No había sindicato en el pueblo. Y entonces pregunté y me contaron todo el trauma que había en el pueblo desde los sucesos del 34 y de la represión que vino después. Digo, yo no creo que hubiera en el año 88 ningún pueblo de la provincia de Cádiz que no tuviera un sindicato, ¿no? Pues era la realidad, ¿no? Después, muchos inculpados en el campo de Gibraltar y en la línea. ¿Por qué? Porque en el campo de Gibraltar la masonería era muy importante. Bueno, de hecho, quizás sea por kilómetro cuadrado, por habitante, la zona de España que tenía más masones. Estaban muy vinculados a Gibraltar, porque las logias de Gibraltar eran muy importantes. Entonces, claro, ya castigan a la gente por su arraigo republicano y por pertenencia a la masonería. Y un bajo número de expedientes, como yo he puesto ahí, entre Bujena y Medina Sidonia. Dos pueblos, además, muy izquierdistas en la República, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre entre Bujena? Bueno, yo, que soy de allí, que conozco algo la historia de mi pueblo, lo que va a ocurrir entre Bujena, yo nada más que me lo explico desde un punto de vista, que mataron tanta gente en las primeras semanas de la guerra, que ya, que además era gente humilde, bueno, ya con esta gente, más le vamos a hacer, ¿eh? Pues claro, ¿y por qué mataron tanta gente? Porque, como ustedes saben, la expedición que salió de aquí de Sanlúcar el 20 de julio para conquistar Trebuena, pues fue tiroteada a la entrada del pueblo, mataron a un guardia civil y se tuvieron que volver para atrás. Y claro, eso va a provocar, aparte de los problemas que había habido en la República, una represión tan brutal hasta la altura, bueno, de que Trebuena, que entonces tenía 4.000 habitantes, y Sanlúcar, que tiene 26.000 habitantes, yo creo que tienen casi el mismo número de ejecutados represaliados, 100 y pico. Sanlúcar creo que anda por 133 ahora, ¿no?, en el sentido de recuento, y en Trebuena hay más de 100, ¿no? Entonces, claro, ¿y en Medina qué pasa? Pues lo mismo. Si en Medina había habido una represión tan grande en los primeros días de la guerra por un teniente de la Guardia Civil que conquista Medina, o que hace con el control de Medina, de Paterna y de Casas Viejas, y dice, bueno, ¿para qué vamos a aplicarle a esta gente los expedientes? Además, no era gente pudiente, porque aquí en Sanlúcar se lo va a aplicar a gente que tenía algún dinero a los que se le podía quitar, ¿no? Entonces, eso es lo que explica esto. Pero, sobre todo, la tremenda disparidad que hay de un sitio a otro, con esto ya voy a ir terminando, es fundamentalmente, como ya he dicho antes, la arbitrariedad de la ley, que lo permitía todo. Bien, por tanto, solamente podemos entender la aplicación de la ley por un complemento y un ensañamiento con determinadas personas a las que se les tenía ganas. Y se trataba de convertir ahora en delincuentes políticos, pues a gente que había tenido cargos destacados y eran conocidos en la República y que habían sido ejecutadas extrajudicialmente, es decir, habían sido asesinadas en los primeros días de la guerra sin ningún tipo de contemplación. Yo, en el caso de Sanlúcar, tengo dos paradigmáticos. El primero, el de Salvador Peña González, uno de los fundadores de la agrupación socialista de Sanlúcar en el año 30, teniente alcalde en el ayuntamiento del año 31, el primero de la República, concejal en el 36, incluso interviene en un intento de linchamiento en el Barrio Alto de un destacado dirigente derechista cuando lo llevaban preso, Celedonio del Prado. Pues esto le sirvió al pobre de poco. Lo matarían en la primera zaca que hay aquí en Sanlúcar, pero es que además se le abre un expediente por incautación de bienes y después otro por la ley de responsabilidades políticas. Ahora veremos un documento. Y al final se le impone, es de las pocas multas que he encontrado, y se le imponen 1.000 pesetas de multa, que dice el boletín oficial de la provincia. Sentencia cumplida el 2 de octubre del 41. Es decir, que la familia, porque ella estaba fusilado, había pagado la multa. Y otro caso, el de, que lo comentaría ayer José Luis Gutiérrez, el de Rafael Muñoz, ¿no? Que lo que no comentaría él sería lo de la aplicación de la ley, porque a Rafael Muñoz, García Muñoz, lo ejecutan el 20 de noviembre del 40, pero lo citan, la primera citación que tiene a través del boletín oficial de la provincia es de marzo del 41, es decir, que ya llevaba 4 meses muerto cuando ya le abren el expediente y le dicen que compadezca. No encontré la sanción que le ponen a este hombre. Del archivo municipal encontré el otro día que estuve el único documento que he encontrado vinculado a las responsabilidades políticas. Una pequeña carpetilla que hay allí de Salvador Peña González. La primera, que es esta que está aquí de la izquierda, es un escrito en donde el juez instructor le pide información al ayuntamiento de quiénes son los hijos y la mujer de Salvador Peña, por lo que pudiera ocurrir, y cuáles eran los bienes que tenían.
Entonces se le relata ahí que tiene una casa con este señor, según me han contado a mí, he leído yo, era el dueño de un comercio que había entre donde está hoy la Ibense en la Plaza del Cabildo. Tenía un comercio allí y el expediente este valora su casa, en el escrito que hay aquí de un perito vinculado al ayuntamiento, en 17.000 personas, 17.000 pesetas. Pues de las 17.000 su familia tuvo que aportarle 1.000 a la responsabilidad política. Y luego otro, que es esto también de Rafael Muñoz, que es el bando buscando a Rafael García, dándole, como en el viejo oeste americano, una recompensa de 2.000 personas quien localizara a él y al cabo Cantalejo y lo pusiera en disposición del ayuntamiento. Y el carné de cenetista de Rafael Muñoz, que como sabéis, este se pudo escapar a la zona republicana, pero allí lo cogieron y allí le hicieron el consejo de guerra y lo fusilaron. Bien, ¿cómo afecta esto al ayuntamiento de Sanlúcar? Que esto es interesante. Esto es un ejemplo de la arbitrariedad, ¿no? Comparado con los de cerca, no fue muy grande. Repito, ¿por qué no se le aplican a Bienvenido Samor? Que lo fusila, que lo ejecuta. Porque no les dio la gana. ¿Por qué no se le aplican a Luis Gómez González Agún? También ejecutado. Tampoco. Entonces, contrastando los datos que yo tengo con lo que se ha publicado sobre Sanlúcar, podemos decir que hay entre los ejecutados del ayuntamiento de la última corporación del Frente Popular, hay 6, 20 y tantos %, y 6 expedientes de responsabilidades políticas, también 30%, no más, ¿no? Esto en Sanlúcar. Pero, por ejemplo, ¿y en Jerez? Fijaros lo que ocurre en Jerez. En Jerez hay una corporación, aquí falta uno, que después lo localice, de 30 concejales, y de los 30 le aplican la ley a 25. Y de los 30 ya habían sido fusilados 17. Para que veáis la diferencia. ¿Por qué? Por lo mismo, por la arbitrariedad. O el caso de Sipiona, que lo tenemos también aquí al lado. Aquí lo tienen ustedes. Sipiona, los 5 primeros cargos del Ayuntamiento de Sipiona, del Frente Popular, fusilados, ejecutados. ¿A quiénes le aplican la ley? A todo menos a uno. ¿Por qué? Por lo mismo. Bueno, en el caso de aquí de Sanlúcar, es un análisis que no me voy a entretener de lo que encontré de datos. Hay un caso curioso que es el de este señor, que es de Eduardo Asquerino, ¿no? Que se ha escrito un artículo muy interesante por parte de Fernando Romero, pero que demuestra que es paradigmático de lo que le podía ocurrir a alguien, ¿no? Me imagino que la historia la conoceréis algunos, ¿no? La de Eduardo Asquerino Romo, ¿no? Este señor era hijo del secretario del Ayuntamiento de Sanlúcar en tiempo de la monarquía, es decir, su padre fue un cargo de confianza del caciquismo monárquico de Sanlúcar, dominado por el conde de los Andes. Pero él, que era un chaval que había nacido en el año 1907, entró de empleado en el ayuntamiento, y su hermano también, y tenía un hermano, Rafael, y se vincula primero a los socialistas y después al partido de Izquierda Republicana. Bueno, pues cuando se produce el golpe de Estado en Sanlúcar, Eduardo Asquerino se queda en su casa, lo echan del ayuntamiento, le dice que se vaya en agosto, y él se queda en Sanlúcar. Pero aquí en Sanlúcar, en diciembre, hay un cambio de jefe de orden público, y ya empieza ya a buscar gente, ¿no? Y se entera que van a ir a buscarlo, entonces se va de España. Él tenía incluso un pariente que era un coronel, creo, del ejército franquista, ¿no? Pero se va de España, se queda 2 años en Portugal, y él piensa que, bueno, que podía volver y que se podía presentar voluntario para estar en el ejército de Franco, y eso ya, pues, olvidaría su pegado, que era haber sido secretario del Comité del Frente Popular de Sanlúcar. Bueno, pues se viene, se reincorpora a fila, pero cuando ya lo detectan, dice, para acá. Lo cogieron, le abren un consejo de guerra, en el año 39, y en el consejo de guerra, por haber sido secretario del Frente Popular de Sanlúcar, lo condenan a 30 años de cárcel. 30 años de cárcel. Y además le aplican la ley de responsabilidades políticas después. ¿A qué lo condenan? A 5 años de inhabilitación para ejercer cargo público. 5 años que fueron toda la vida. Porque Eduardo Asquerino, su hermana, luchó mucho para que pudiera salir de la cárcel, consiguió salir porque Franco no cabían gente en las cárceles, había que dar y sacar gente fuera porque es que no cabían, ¿no? Entonces sale de la cárcel en el año 42, pero él no puede volver al ayuntamiento. Se tiene que colocar en la bodega La Arboledilla,
y después se coloca con González Díaz, primero como agente comercial y luego como escribiente. Pero lo bonito no es esto, la justicia histórica. En el año 78, ya en la transición, hay un primer decreto de perdón y de indemnización por los delitos de la guerra, y Eduardo Asquerino, en el año 78, solicita su reincorporación al Ayuntamiento de Sanlúcar, para que se le reconocieran los 42 años que había estado fuera de él. Y se le reconoció. Se le reconoció, en el mismo tiempo que se le admitió, se le reconoció, y finalmente muere ya en el año 91. Otras multas, las de Antonio Lima, haciendo 150, las 1000 de Salvador Peña, es decir, todos de sentencia, algunos ya. Hombre, ustedes dirán, 1000 pesetas, muchos pocos, hombre, ustedes imaginaron ponerlo en un jornalero, ¿no? El sueldo que tenía un jornalero en aquella época, los bienes que tenía, era una ruina económica absoluta. Bueno, este es un cuadro que tengo de todos los de la provincia, pero vamos, no, ya como voy de tiempo al justo, y sí ya cómo termina esto. Bueno, pues la ley de responsabilidades políticas termina oficialmente en el año 45. Cuando, bueno, en el 45, ¿qué es lo que ha pasado? Que Hitler ha perdido la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que las potencias fascistas han perdido la Segunda Guerra Mundial y entonces el régimen tiene que cambiar de cara. Ya no puede presentarse como un amigo de Hitler y ahora lo que impera es el nacionalcatolicismo, ¿verdad? Y entonces tiene que tomar medidas para hacerse perdonar ante los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las que toma es esta. Suspende ya y anula la ley de responsabilidades políticas y la liquida y crea una comisión liquidadora para seguir siendo, bueno, para seguir ejecutándola los castigos, ¿no? Efectivamente. Bueno, dice Manuel Álvaro, que es un historiador que ha estudiado esto en toda España, dice, había miles de expedientes abiertos, ¿no? Y por eso, bueno, a partir de ahora va a haber pequeños indultos y algún que otro indulto más importante. Por ejemplo, en el año 59 hay un indulto que Franco dicta con motivo de la subida al papado de Juan XXIII. Eran cuando Franco daba un indulto, más o menos, el papado y cosas de este tipo de la Iglesia. Y eso va a permitir que 133 gaditanos pues vieran sus delitos perdonados. Pero claro, ¿qué le había ocurrido a muchos de ellos? Por ejemplo, al único sanluqueño que estaba ahí, Manuel Barrio Bernal, pues lo indulta porque se le había aplicado el decreto de incautación de bienes que decía el decreto y había perdido todos sus bienes. Y además había sido ejecutado y ahora en el año 59 lo indultan. Pues nada. Entonces, claro, ya esto tuvo, para muchas personas no lo llegaron ni siquiera a ver, ¿no? Entonces, solamente en el año 66, es decir, 37 años, perdón, sí, 66, pues del 39 van, pues 27 años. 27 años después, ya por fin sale una ley que anulaba esta ley de responsabilidades políticas porque el Estado franquista declaraba ya limitada y anulada o liquidada toda esta responsabilidad. ¿Qué supuso la ley de responsabilidades políticas? Y con esto termino, ¿no? Pues había cumplido el objetivo para la que fue aprobada, es decir, completar lo que harían los consejos de guerra y otro tipo de prácticas represivas del franquismo contra todas aquellas personas que habían simpatizado, habían colaborado o habían estado a favor de la República. ¿Cómo? Lo había hecho, primero, marcando a todos los encausados y poniéndole un sello en la frente para que se vieran derrotados y no levantaran la cabeza durante 40 años, pero también en algunos casos, en muchos casos, arruinándolo económicamente. Un profesor, un catedrático de Derecho Penal de Cataluña lo resume muy bien esto. Dice, la ley de responsabilidades políticas había provocado la muerte civil de todos los afectados. Porque, repito, se vieron condenados por los tribunales y se vieron señalados por todos sus vecinos como enemigos del régimen para que no pudieran moverse. Me quedo aquí. Muchas gracias. Un poquito de... Sí, claro.